repaso de la anterior clase, ¿listo? Vimos, todavía hablando del examen físico general, vimos lo que es conciencia, estado de conciencia, y vimos también lo que es el estado nutritivo, ¿no? Las diversas alteraciones del estado nutritivo, tanto por el lado de la obesidad y de la desnutrición, cómo calcular el peso ideal, ¿ok? ¿Se acuerdan cómo evaluamos la conciencia? ¿Cómo se clasifica el estado de la conciencia según el nivel? ¿Recuerdan? Vigilancia, alerta, según el nivel. Vigilia o alerta. Según el nivel. ¿Se acuerdan que había un nivel de conciencia? Guarden sus aparatos electrónicos, ¿no? Respondamos a manera de charla, no es evaluación. La escala de Glasgow es una forma de evaluar la conciencia. ¿Cómo se clasifica la conciencia? Cuando hablamos de conciencia hablamos de nivel de conciencia. ¿Recuerdan? La persona está despierta, está con sueño, está con un sueño más profundo, casi que si lo estimulamos no despierta, Vigilia o alerta. no hace sonido y el peor de todos. Vigilia o alerta. Vigilia, bien, vigilia es el mejor nivel de conciencia, ¿listo? Vigilia, alerta, despierto, Somnolencia. son sinónimos. Somnolencia, muy bien. Luego, obnubilación. Luego, estupor. Después de somnolencia les quiero obnubilación. Estupor también denominado sopor, ¿no? Y el coma. Y coma. Ahora sí, ¿cómo se evalúa el coma? Los signos vitales. ¿Cómo se evalúa el coma? Volvamos En el atrás. estado de conciencia. Hablamos de nivel. El nivel no puede dejar duda, ¿listo? El nivel habla de cuán activo, cuán despierto está una persona. Ustedes están ahora en un estado de alerta, están vigiles, están despiertos, ¿no? Hablamos de un aspecto cuantitativo. Si yo quiero ver la calidad, ¿no? Están despiertos, pero estarán orientados, estarán conectados tanto en tiempo, espacio y persona. Ahí hablo ya del aspecto cualitativo. Hablo del contenido de la conciencia. ¿Y eso cómo se clasifica? Por ahí alguien lo dijo, el contenido de la conciencia. Son dos: lucidez y confusión. ¿Ok? O sea, así como el nivel de conciencia tiene cinco aspectos, o se clasifica en 5 grados, por llamarlo así, ¿no? Vigil, somnoliento, obnubilado, estuporoso o el sopor, y coma, el peor de todos. El contenido de la conciencia se clasifica en lúcido y confuso, o en delirio. ¿Ok? Para estar lúcido tengo que estar, además de despierto, conectado en las 3 esferas, o sea, orientado en las 3 esferas. Saber quién soy, quién es ella, quiénes son las personas que están a mi alrededor, ¿no? Saber dónde estoy en espacio, dónde se ubica geográficamente el lugar donde estoy, barrio, ciudad, país, etc. Cualquier pregunta que ustedes hagan. Y en tiempo, fecha, mes, año, fecha de nacimiento, algún aniversario patrio, ¿no? ¿Cuándo es la fecha o la fundación de Bolivia, digamos, ¿no? ¿Cuándo es la batalla de la Tablada? Entonces, preguntas que obviamente uno tiene que suponer que el paciente sabe, ¿no? Por ejemplo, un paciente analfabeto y yo le pregunto cosas que no me va a responder, no por una cuestión de esté desconectado, sino porque él no sabe. Entonces, hay que cerciorarse de eso. Bien.
Quedó claro, ¿no? Cómo se divide la conciencia. Ahora, ¿y cómo puedo evaluar yo la conciencia? El Glasgow es una clasificación, ¿no? Es un método de evaluación que clasifica también, 4, 5, pero uno puede tener la idea de cuál el paciente está consciente o no. ¿Listo? ¿Qué parámetros evalúa el Glasgow? ¿Se acuerdan? Apertura ocular, respuesta al verbal motor. y motor. ¿Listo? Bien. ¿Se acuerdan cuánto de puntaje tiene el Glasgow en el aspecto ocular? 1 al 4. El verbal, 1 al 5. 1 al 5. Y el motor, 1 al 6. 1 al 6. No les pregunto cada ítem porque capaz que alguno todavía lo va champeando, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que practicar, lo tienen que dominar, ¿listo? Al finalizar este contenido, ustedes tienen que tener la capacidad de elaborar un Glasgow. Es un score de los más utilizados en la práctica diaria. Nació con el traumatismo del cráneo, pero hoy en día se extrapola para cualquier paciente con compromiso de la conciencia, ¿no? El paciente no pierde el conocimiento, sino pierde la conciencia. Después hablamos de estado nutritivo, ¿no? Las diversas clasificaciones. No hace falta que aprendan de memoria las fórmulas para calcular el peso ideal. La más facilita es la de Broca, ¿no? ¿Cómo se hace? Se resta la talla en centímetros menos 100. Si ustedes miden 1,90, 190 menos 100, el peso ideal, así a grosso modo también sería 90. ¿Ok? Después tenemos, de acuerdo a la fórmula del índice de masa corporal, ¿ok? Y después el peso ideal de acuerdo al sexo y también toma en cuenta la talla, si es hombre o mujer. Entonces, a ver, repito nuevamente, no hace falta que lo sepan de memoria, pero hay que tener una idea de los aspectos, tanto para arriba si la persona tiene sobrepeso, obeso, ¿ok? O para abajo, si está desnutrido, caquético, etc. ¿Alguna pregunta o duda hasta ahí? Yo los hacía más respondedores, ¿no? Todavía estamos como que, chicos, si no me entienden o hay dudas, prefiero que levanten la mano y digan, podemos hablar de nuevo de la clase. Esta parte no me quedó clara, podemos volver a repetir. No me molesta eso, ¿listo? Más bien me complace que tengan confianza de poder solicitar una explicación nueva, ¿no? Pero prefiero que lo hagan eso a que después la información no sea debidamente retenida. ¿Ok? Bueno, entonces siguiendo lo que es examen físico general, hoy vamos a hablar, ya vimos, vamos a hablar de piel, los fanelios, ganglios linfáticos. No vamos a llegar a hablar hasta lo último porque es bastante largo. A ver si llegamos a ver también lo que es pulso arterial y venoso. Y lo que viene después es lo que se relaciona con los signos vitales: presión arterial, frecuencia respiratoria, temperatura, etc. Piel, vamos a comenzar a hablar de las lesiones elementales de la piel. Cuando uno ve alguna lesión en la piel, tomamos en cuenta todos estos aspectos. ¿Listo? A simple vista podemos ver que hay una manchita en la piel, hay un nódulo en la piel, hay una lesión costrosa en la piel. Cualquier cosa que no me entiendan, me pagan qué significa costra, ¿no? Localización. Cuando uno describe una lesión en la piel, tiene que poner, ¿no? Lesión sobrelevada en región malar izquierda o en el pómulo izquierdo, cara dorsal del antebrazo, etcétera, etcétera, ¿no? El tamaño, uno lo puede medir, ¿no? Podemos medir el diámetro, si es una lesión lineal, la longitud de la lesión, ¿no? De aproximadamente
3 centímetros de longitud, 3 centímetros de diámetro, son lesiones redondeadas. La forma es una lesión ovoide, redondeada, lineal, sin bordes definidos, o sea, irregular, una lesión no sé, de algún aspecto característico que nos puede orientar a algún diagnóstico, ¿no? Las lesiones benignas habitualmente tienen un buen plano de clivaje, o sea, un buen plano que delimita donde termina la lesión y el tejido normal. Las lesiones malignas habitualmente es como que no hay un borde neto, como que hay una comunicación y uno puede definir el tamaño de la lesión. Hay lesiones que uno lo puede hasta pintar con un marcador, medir si eso va creciendo o va reduciendo en tamaño. ¿Listo? El color, ¿no? Hay lesiones que son pigmentadas y uno puede también describir lesión de color marrón, de color violáceo, de color rojizo, ¿no? Hay lesiones lunares, nevos, que tienen un color en particular que también nos orienta si puede o no evolucionar hacia una lesión, por ejemplo, maligna, ¿no? Hacia el desarrollo de un melanoma. La superficie, si la superficie es lisa, si la superficie es irregular, es anfractuosa, ¿no? Uno puede palpar diversas lesiones, sobre todo esas lesiones que tienen relieve y que sobrelevan la piel, ¿no? Consistencia. Al palpar una lesión sobre la piel, uno puede ver si la consistencia es blanda, si es dura como una roca, dura pétrea, ¿ok? Si es móvil, eso vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Pero sobre todo eso, si es blanda, si es dura, si es pastosa, ¿no? Hay diversas consistencias al palpar una lesión. No es lo mismo una lesión, por ejemplo, un ganglio linfático, que uno lo puede palpar en la región maxilar, en la región axilar, ¿no? Si es un ganglio duro o un ganglio pequeño y blando. Los bordes, si son bien definidos o no. La evolución y toda la lesión. Las lesiones pueden evolucionar en cuestión de horas o días a desaparecer, pueden aumentar el diámetro, el volumen, pueden confluir, o sea, yo tengo varias lesiones en la piel, varias manchitas en la piel, y al cabo de unos días esas manchitas van creciendo y se van juntando y generan una gran mancha, es sinónimo de una mácula, ¿listo? Una gran lesión macular en la piel, ¿ok? Entonces tengo que ir viendo cómo evoluciona esa lesión en la piel. Y como decía anteriormente, la tendencia a agruparse. Entonces uno puede ver diversas lesiones a nivel de la piel. ¿Cuál es el órgano más grande que tenemos nosotros? La piel. El endotelio, muy bien. Era la piel, hasta que hay un poco más el endotelio, ¿no? La piel sería el segundo órgano más grande. Es lo que recubre casi todo el esqueleto, ¿no? Bien, lesiones primarias de la piel. Vamos a hablar de lesiones primarias y lesiones secundarias de la piel. A ver, ¿quién tiene idea de lo que puede hacer una lesión primaria en la piel? El nombre lo dice, lesión primaria. A ver, con sus palabras. ¿Cómo? Vamos. Daño leve. A ver, por allá. Podría ser daño leve tratable. Daño leve. Lesión primaria en la piel. Un daño leve. Podría ser, no es la definición exacta. Exacto. La lesión primaria en la piel es aquella lesión que aparece en un tejido sano, indemne, ¿no? Entonces la lesión secundaria es aquella que aparece sobre una lesión primaria, ¿no? Lesión primaria aparece en una piel sana, completamente sana. Y lesión secundaria es aquella que aparece sobre una lesión ya preexistente. Ejemplo, una lesión primaria es una ampolla, ¿no?
la ampolla se puede infectar, se puede complicar y puede generar una úlcera. La úlcera que creció posterior a la ampolla o sobre la base de una ampolla es una lesión secundaria. Toda aquella lesión que se forma a partir de una lesión primaria, sea mácula, pápula, nódulo, vesícula, tumor, etc., es una lesión secundaria, ¿no? Bien, estas son todas las lesiones primarias: mácula, pápula, nódulo, tumor, vesícula, ampolla y roncha o abón, ¿no? Como se denomina. ¿Ok? La primera, mácula. La mácula es la mancha en la piel. No es palpable. Si yo no la miro, no la puedo diagnosticar. El sentido del tacto no va a funcionar porque no hay un relieve, no hay una lesión sobreelevada. ¿Listo? Habitualmente son lesiones pequeñas, generalmente menor a 3 milímetros de diámetro, pero puede ser que haya lesiones más grandes, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, como las pecas o esfélides, ¿no? Tenemos algunos lunares. Los lunares habitualmente son pápulas, uno los puede tocar, pero hay nevos o lunares que solamente son máculas, o sea, no son palpables. Esa es la lesión de mácula. Hay lesiones eritematosas, cambio de coloración en la piel. Un tatuaje, por ejemplo, es una mácula. Si bien ahí ha intervenido la mano del hombre, no es una lesión propiamente dicha, pero es una mancha en la piel, ¿ok? Entonces, de ahí viene la denominación. No es palpable, no tiene relieve, no tiene borde. Solamente se puede objetivar a través de la inspección. ¿Listo? A diferencia de las pápulas ya son lesiones sobreelevadas. Yo las puedo palpar, las puedo tocar. Hay compromiso de los tejidos superficiales, en este caso de la epidermis y de la dermis superficial. Son lesiones sólidas, elevadas, bien delimitadas, o sea, porque hay un borde que las define. Habitualmente no sobrepasan los 0,5 centímetros de diámetro. Puede llegar hasta 1 centímetro. ¿Listo? Ahí tenemos como ejemplo, ¿no? Lesiones por picadura, ¿listo? Picadura de insectos, el acné y la verruga. Son ejemplos de los tantos que hay. Si uno es más específico, ¿no? Cuando hace el examen físico, lesión, porque yo por ahí no sé el diagnóstico. Lesión, ¿no? Sobreelevada, con bordes definidos de tantos centímetros o de tantos milímetros de diámetro, ¿ok? O si se la pone lesión papulosa y la describen, ¿listo? Mácula, lesión plana. Pápula, lesión sobreelevada, palpable, ligeramente de mayor tamaño que la mácula, hasta 0,5 centímetros de diámetro, ¿ok? Hay múltiples lesiones, ustedes pueden, lo van a hacer, van a investigar mácula, ¿no? Van a buscar ejemplos de lesiones que generen este tipo de lesión en la piel: mácula, pápula, etc. Nódulo. El nódulo es como la pápula, pero de mayor tamaño. O sea, es una lesión sobreelevada, ¿no? De mayor tamaño que la pápula, o sea, puede llegar de 0,5. El libro dice hasta 4 centímetros, pero habitualmente es raro que sobrepase los 2 centímetros de diámetro. Eso ya es más característico del tumor. ¿Listo? Compromete capas más profundas de la piel, o sea, ya puede llegar a comprometer no solamente la dermis, sino también el tejido celular subcutáneo. Ustedes, más que yo, sabrán todas las capas de la piel, ¿no? Saben que por abajo de la piel que tenemos la grasa subcutánea, ¿no? El tejido celular subcutáneo. Entonces, hasta ahí puede llegar a comprometer las lesiones nodulares. ¿Listo? Obviamente que son palpables. Tenemos como ejemplo aquí los lipomas. ¿Alguien tiene un lipoma? Hay gente que lo tiene y tiene más de uno. Es más frecuente en la gente con cierto sobrepeso, ¿listo? En el dorso uno puede palpar como bolitas de grasa. Se nota porque a veces pueden generar dolor,
Cuando son múltiples no se recomienda sacárselas porque es muy complicado. Cuando es única, a veces sí. Estos son nódulos de la artritis reumatoidea que están sobre todo en las pequeñas articulaciones, en este caso en los dedos, ¿no? Aquí hay una lesión nodular, esta es una lesión maligna, ¿listo? Esta es una lesión, un tumor en la piel, no fue el nombre, ¿listo? Pero a diferencia de la pápula, es una lesión que también se puede palpar, que tiene mayor compromiso a nivel de los tejidos profundos y que es una lesión sobreelevada, ¿listo? Después tenemos el tumor. El tumor es una lesión mucho más grande y actualmente sobrepasa los 2 centímetros de diámetro. Los bordes pueden estar bien o mal definidos, dependiendo si es un tumor benigno o maligno. No nos confundamos con la palabra tumor. A veces la gente escucha tumor y dice, tengo cáncer, ¿no? El tumor es un nódulo mucho más grande. Puede ser un nódulo benigno o maligno. Si es maligno, habitualmente los bordes no están bien definidos. Si es benigno, todo lo contrario. ¿Listo? Entonces, ya compromete también tejidos más profundos como el nódulo, ¿no? El tejido celular subcutáneo y las capas de la dermis. ¿Ok? Vesícula. Cuando uno habla de vesícula, habla de lesiones sobreelevadas de la piel que tienen contenido líquido, ¿no? Y aquí tenemos dos. Si el contenido líquido es un contenido claro, se llama esto como suelo de plano, ¿no? Un contenido ceroso claro, se denomina flictena. Y si el contenido es purulento, o sea, pus, se denomina vesícula, ¿listo? O púsula en realidad, perdón, que es un tipo de vesícula. Entonces, si tiene pus, a veces son los famosos, ¿cómo lo llaman? Granitos, puchuchi, ¿no? Ve que uno se revienta, que se sale pus, es una pústula, de ahí viene el nombre de pus, ¿listo? La vesícula, si tiene solamente líquido claro, es una flictena. Fíjense, aquí se ven lesiones flictenares, fíjense, tiene agüita nada más, una agua amarillenta, de suero, extravasa por aumento de la permeabilidad vascular. Y aquí hay lesiones que si uno las revienta, sale pus. Esa es la diferencia entre un tipo de vesícula y la otra. Esta sería una pústula y esta una flictena. ¿Ok? Ahora, bulla o ampolla. La ampolla es muy parecida a la flictena. Habitualmente se usa como sinónimo. La diferencia es el mecanismo de producción y el tamaño. La ampolla también es una lesión sobreelevada, mucho más grande que la flictena. Fíjense que tiene mayor diámetro, ¿no? Suele tener diversas causas, no solamente traumáticas como es la flictena. La flictena, la mayor causa es la fricción, las quemaduras. En cambio, las ampollas pueden tener orígenes diversos, sobre todo cuadros infecciosos que generen el acúmulo de líquido a nivel de estas lesiones. ¿Ok? Fíjense, se origina en la epidermis o en la unión dermoepidérmica. El ejemplo más clásico es el pénfigo vulgar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un repaso de la diferencia entre lo que es una flictena y una ampolla, porque habitualmente se confunde y se suele usar como sinónimos, ¿no? Tiene lesiones flictenares o ampollosas en la piel. Entonces, las flictenas son más pequeñitas, el origen es la fricción, el calor, las quemaduras de segundo grado, ¿ok? ¿Quién no ha tenido una quemadura pequeña por ahí en la casa y te generan lesiones flictenares? En cambio, la ampolla son lesiones mucho más grandes, confluentes, que tienen diversos orígenes. Definición: lesión causada por traumatismo. Cuando hablamos de traumatismo, hablamos sobre todo de traumatismo por calor. En cambio, la ampolla, lesión que tiene cualquier etiología, infecciosa, traumática, mecánica, etc. El tamaño de la flictena es raro que pase mayor a 1 centímetro. Las follas pueden ser lesiones más grandes todavía. La causa principal de las flictenas es las quemaduras, ¿no? O la fricción.
Las ampollas, las infecciosas, el ejemplo típico, ¿no?, que va a durar el segundo grado, y aquí, por ejemplo, el pénfigo ampolloso que genera lesiones ampollosas grandes. Esto como vimos en la figurita o en el dibujo anterior. La roncha o el abón. ¿Quién no tiene una roncha, no? Las ronchas o el abón son lesiones ligeramente sobrelevadas, de un color rosado pálido, ¿no?, que aparecen secundario a diversas patologías, por ejemplo la urticaria. Se asocian a mucho prurito. El prurito es el picazón, el comezón que nos da, ¿no? Médicamente se denomina prurito, ¿no? Prurito, ¿ok? Y desaparecen, pueden durar minutos, a veces horas, y desaparecen sin dejar secuelas, ¿no? Habitualmente desaparecen de un rato por otro. Entonces hasta aquí hablamos de las lesiones primarias en la piel, ¿no? Mácula, pápula, nódulo, tumor, vesícula, roncha, estoy hablando de alguna, ¿no? Flitenas, ampollas y bullas. ¿Listo? Chicos, por ahora con celular, ¿listo? Yo sé que están tomando apuntes, pero tomemos apuntes en una tablet o en cuaderno. En el celular no, yo ahorita tengo clase. Bien. Pueden usar una laptop o una tablet. No tengo ningún problema que lo usen, pero no estén escribiendo en el celular. Y no sé si están escribiendo, si están mensajeando, si están usando las redes sociales. Tampoco voy a controlar banco por banco. ¿No? Entonces se puede tomar apuntes en un celular. Bien. Lesiones secundarias de la piel, dijimos que son aquellas que aparecen sobre una lesión primaria, ¿no? Entonces todas estas lesiones se van a originar sobre una lesión precedente, sea ampolla, sea vesícula, mácula, pápula, etc. ¿Ok? Costra. Hemos visto lesiones costrosas seguramente. Entonces, las lesiones costrosas, ¿no?, habitualmente afectan las capas superficiales de la piel. ¿Ok? Tienen un color variable, amarillento, puede ser marrón, rojo oscuro. ¿Listo? Es el resultado de la ruptura de lesiones primarias, como por ejemplo las vesículas, las pústulas, que se van secando, ¿no?, se van secando y van generando esas lesiones tipo costra en la piel, y las ampollas también. Este es un proceso de evolución natural de las lesiones en la piel, ¿no? Cuando haya, ¿se acuerdan que hay una fase de recuperación? Por ejemplo, en la varicela, habitualmente las personas desarrollan unas lesiones vesiculares. Cuando estas se rompen, generan una lesión costrosa y después descamativa. El paciente se va eliminando pequeños fragmentos de la capa superficial de la piel. Entonces es una evolución natural de que la enfermedad está remitiendo, que está pasando, y que la piel se está regenerando y elimina todo el tejido que no le sirve. Entonces no se olviden que la piel se va regenerando, va cambiando. Aquí tenemos como ejemplos varias patologías, ¿no?, pero son habitualmente secundarias a lesiones ampollosas o lesiones vesiculares. Las escamas es cuando hay afectación del extracto córneo de la epidermis. El extracto córneo, la capa córnea, es la capa más superficial de la epidermis y hay una especie de eliminación. Es un poquito más fino que la costra, las escamas. Fíjense que aquí hay una lesión muy delimitada, se llama la tiña corporal. Esto es producido por dermatofitos, que son hongos que afectan la piel, y generan una lesión bien delimitada, descamativa, con mucho prurito, ¿no? Puede afectar la región facial, afecta también la región, sobre todo a nivel de los pies, ¿no? Ahí se llama tiña pedis, aquí es tiña corporal. La dermatitis seborreica también genera lesiones descamativas, ¿no? Hay eliminación de pequeños fragmentos superficiales en la piel. ¿Ok? Liquenificación. La liquenificación es cuando hay lesiones en la piel producto del rascado, o sea, lesiones que generan mucho prurito, mucho comezón. La persona va
se lesionan, porque lo que genera el rascado, más allá de calmar esa sensación de comezón, es mayor lesiones o a veces sobreinfecciones sobre una lesión que está ya comprometida. Fíjense cómo hay lesiones por rascado, ¿listo? La piel se torna más gruesa, afecta sobre todo los pliegues, en el cuello, en las manos, en los tobillos, ¿no? La piel se torna gruesa, violácea, ¿no? Una superficie áspera y rugosa, ¿listo? Entonces, aquí hay varias lesiones que se llaman liquenificación. Este sería un líquen simple, ¿ok? Producido por el rascado y la fricción constante de una lesión primaria. La úlcera. La úlcera es una solución de continuidad, o sea, una lesión que rompe la barrera de la piel o de la mucosa, ¿ok? Si es en la mucosa se denomina afta. La afta es una úlcera en la mucosa oral, ¿no? ¿Quién no ha tenido una afta o fuego lo llaman, ¿no? Los pediatras, sobre todo cuando les agarran a los niños, son úlceras a nivel de la cavidad oral, el paladar, ¿no? A veces afecta también la mucosa de la lengua, etc. Se afecta ya el tejido corporal, en este caso las extremidades, puede afectar capas más profundas, la dermis, la epidermis, y dejar cicatrices más adelante cuando está en proceso de reparación. ¿Listo? Aquí los clásicos ejemplos son las úlceras que se generan en los pacientes que están en constante apoyo en la región dorsal, los pacientes que quedan postrados en la cama. Esta superficie ósea, sobre todo en la región lumbar, en la región sacrococcígea, tiene poca irrigación y mucho contacto óseo. Entonces el paciente se va haciendo primero rojo, luego se va haciendo una pequeña úlcera que va creciendo, inclusive se puede formar un cráter y llegar a tener exposición ósea. Las quemaduras también generan úlceras de diversas profundidades, ¿okay? La escarria es cuando hay muerte de las células. Habitualmente están rodeadas por una úlcera. O sea, todo esto negro es la escarria, tejido necrótico, tejido muerto. ¿Cuándo se da esto? Por ejemplo, en los diabéticos que tienen mala circulación, no llega sangre suficiente a ese tejido y se forma una escarria. Los pacientes que tienen isquemia, que es la falta de flujo sanguíneo a una parte del cuerpo, también pueden generar lesiones tipo escarria, tejido que se muere y hay que hacer una extracción habitualmente quirúrgica, ¿listo? Porque se puede infectar más adelante. Es tejido desvitalizado. La atrofia, ¿sí? ¿Por qué dijo que estaban rodeados? Pueden estar rodeados por un borde ulceroso, ¿listo? Que todavía es tejido vital. Hay lesión en la piel, hay solución de continuidad que es ruptura de las capas superficiales de la piel, inclusive de la dermis, epidermis y dermis. Y ya cuando se necrosa, se muere, por eso la imagen negra, esta es la escarria, ¿listo? Aquí fíjense, este borde sería una úlcera y esto negro es una escarria. Cuando está bien seco, uno llama al cirujano plástico y ellos van a destechar, o sea, sacan todo compactadito esa lesión que está totalmente muerta y queda un hueco ahí, ¿no? El tejido es sabio, comienza a granular y puede llenarse por segunda intención, o a veces hay que hacer un injerto y una reparación plástica. Cuando hay una escarria. ¿Cómo? ¿Cuál sería la causa para llegar a eso? Actualmente la causa es la falta de flujo sanguíneo, ¿listo? O sea, si uno tiene un paciente, los diabéticos son los más propensos, ¿no? Una causa también es el apoyo constante. Un paciente que se colado por una ACV, una embolia, queda postrado en cama, hace úlceras al inicio y después hace escarras. El tejido se mueve. Hay pacientes que llegan a veces al hospital con escarras tremendas en la región sacra, en los talones, que es donde más apoyo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no tienen movimientos periódicos, porque hay que equilibrar, ¿no? No hay fisioterapeutas que ayudan, no hay colchones anti-escarras, que son colchones inflables, que minimizan el apoyo de la superficie corporal, sobre todo donde está, tóquense acá, si esto está pegado 2 horas continuas sobre una superficie dura, cuando yo lo levante va a estar rojo,
¿Listo? Alguna vez han apoyado quizás un buen tiempo, está rojo. Ahora, eso multiplícalo por muchas más horas. Los pacientes que llegan estricados, hay un incidente en vía pública, ¿no? Está perfecto. Inmovilización cervical, no sé, hay una materia de emergencia que llevan, ¿no? Creo que en cuarto año, ¿no? Con cómo inmovilizar el prehospitalario. Entonces hacen una inmovilización cervical de toda la columna cérvico-dorso-lumbar, y a veces el paciente está en la emergencia y no le sacan la tabla espinal, que es para inmovilizar, ¿no? Siguen con su collar, está perfecto, y la tabla espinal queda ahí toda la noche, y el paciente al otro día dice, me duele, no me duele. Y sí, o sea, una tabla rígida está bien para el traslado, pero después cuando uno ya hace los estudios hay que sacar esa tabla porque genera úlceras. Un paciente que queda 7 días postrado en una cama, sin un colchón que minimice ese contacto, hace úlceras. Si eso se perpetúa en el tiempo, porque hay pacientes que quedan postrados meses, años, y uno no tiene cuidado respectivo, se forman úlceras. La zona más afectada es la región sacra, ¿listo? La región sacra, después todas las superficies óseas, talón, ¿no? Así que por falta de flujo, respondiendo a la pregunta, es por déficit de flujo sanguíneo, ¿listo? Por cualquier motivo. La atrofia es cuando la piel está adelgazada, como el nombre lo dice, la piel está adelgazada, ¿no? Sucede mucho en la gente ya adulta mayor. Ustedes ven la mano a un abuelito, uno nota, ¿no ven? Que la superficie de la piel es delgadita, además de estar con mayor rugosidad, ¿no? Entonces puede provocar estiramientos en la piel, hay mayor elasticidad, o pérdida de elasticidad y de flexibilidad. Esta imagen uno lo puede ver en pacientes que tienen estrías, cuando la piel se estira de golpe, ya sea por sobrepeso, sucede mucho en las embarazadas, ¿listo? Cuando hay un aumento de longitud de forma repentina, ¿no? Cuando los adolescentes crecen pueden generar estrías, pero sucede mucho cuando la piel se estira de golpe. El embarazo es la causa más frecuente, ¿ok? Atrofia, lesiones secundarias. La cicatriz es un tejido fibroso que se forma a partir de una lesión primaria, ¿no? Cuando hay una herida, un corte en la piel, se pueden formar estos tejidos fibrosos, que en el peor de los casos tiende a hipertrofiarse, se denominan queloides. Esto es un tejido que sobresale, ¿no? Donde estuvo la herida. Una cicatriz normal sería esta. Esta es una cicatriz de una herida quirúrgica con los puntos que se ven ahí. Esta es una cicatriz lineal y aquí hay una formación ya queloide, ¿no? Es un tejido fibroso hipertrófico. A veces hay gente que tiene predisposición a desarrollar. La fisura es cuando hay también una ruptura de las capas de la piel, hay una solución de continuidad. Esto uno lo puede ver en los pliegues interdigitales. Si uno tiene mucha exposición a la humedad y hay una infección, sobre todo por hongos, el famoso pie de atleta, en los pliegues interdigitales de los dedos del pie sobre todo, porque la mano obviamente está seca, ¿no? En cambio en el pie por el calzado, por las toallas, la temperatura, etc., la humedad hace que uno predisponga a la formación de infecciones, se forman fisuras. Si la infección no se trata, además de fisuras, genera mal olor, ¿listo? También en las áreas donde hay mayor queratina, si el paciente anda descalzo, sucede mucho en la gente que trabaja en el campo, ¿no? Habitualmente con calzados que no cubren la totalidad del pie, entonces se forman estas grietas o fisuras, ¿listo? Entonces son las partes más afectadas a ese nivel. Este se llama tinea pedis o famoso pie de atleta. La vegetación es una proliferación exofítica. Cuando hablo de exofítica es que sobresale, ¿no? De adentro para afuera, de aspecto verrugoso, ¿no? Papilomatoso, se sitúa en superficies húmedas, ¿no? Sobre todo en las áreas genitales, ¿no? El más conocido es aquí la infección por el papiloma virus humano. Son lesiones que son similares a un coliflor, ¿no? También puede afectar al hombre, fíjense, a nivel del pene, del glande, y también en la mujer el área inguinogenital puede afectar, ¿listo? Entonces son lesiones que ahora se pueden prevenir con la vacuna, ¿no? Con la vacuna del HPV. Bien, hasta aquí hablamos de lesiones primarias y secundarias de la piel.
A ver, mencionen las lesiones primarias de la piel. Mácula, Pápula, nódulo, tumor, vesícula, ampolla, roncha. me matan por algunos, me responden ahí con el celular ahí en la cara, ¿no? Entonces, a ver, mácula, pápula, nódulo, tumor, Vesícula, antena, ampolla, roncha o abón. Yo le voy a decir que la roncha también puede ser provocada. Entonces, cuando uno, por ejemplo, es alérgico a algún antibiótico, ¿no? Uno le hace un estímulo, le administra en forma intradérmica una mínima dosis de un antibiótico y si no genera la roncha o el abón, no es alérgico. A veces comienza a formar una roncha ahí grande, no le demos la penicilina porque es alérgico. ¿Listo? Son pruebas que uno hace para ver si se forma esa lesión en el pie. ¿Listo? Lesiones secundarias son aquellas que se desarrollan a partir de una lesión primaria. ¿Ok? Pregunta de examen el año pasado. Defina qué es lesión primaria y qué es lesión secundaria. Lesión primaria, la que sale primero, y la secundaria, la que sale segundo, me pusieron, ¿no? Entonces, chicos, tenemos que definir con propiedad, ¿no? Entonces, la lesión secundaria es la que sale después de la lesión primaria, y la primaria es la que sale a partir de la piel sana. Tan cortita es la respuesta, pero tan precisa. ¿Ok? Costras, escamas, úlceras, ¿qué dijimos más? Escaras, vegetación, liquenificación, cicatriz. Hay un montón de lesiones secundarias. ¿Listo? Y si uno busca, puede haber aún más lesiones secundarias. ¿Ok? Si uno, por ahí van a ver en una bibliografía abscesos. El absceso puede ser una lesión secundaria porque se desarrolla a partir de cualquier mácula, pápula, pústula, pero el absceso tiene otra connotación patológica. ¿Listo? El absceso ya es una infección, es una lesión, ¿no?, que acumula abundante material infectado, como es la pus. Una lesión abscedal es una lesión que tiene pus. El absceso puede ser superficial, puede ser una lesión sobrelevada en la piel, puede ser una lesión interna, puede haber un absceso entre los intestinos, se llama absceso de trazas a partir de una peritonitis, puede ser un absceso a nivel pulmonar, cuando hay una hiatriosis pulmonar, cuando hay un enfisema pulmonar, etc. Entonces no se lo menciona como una lesión secundaria porque tiene otro contexto patológico. ¿Listo? Vimos las alteraciones elementales de la piel, lesiones primarias, lesiones secundarias. Ahora vamos a ver lesiones que afectan la normal coloración de la piel. ¿Listo? Entonces la piel nuestra, ¿de qué depende? De un pigmento. El pigmento se llama melanina. ¿Listo? Pero también hay otros factores que coadyuvan en la coloración normal de la piel. La oxihemoglobina, o sea, si nosotros no oxigenamos bien, estamos con déficit de oxígeno, ¿no? La verdad, llevo una paciente donde trabajo con la trajeron del campo porque le habían picado abejas, toda la cabeza. Llegó con un edema de glotis, a punto de hacer un shock anafiláctico, le costaba respirar, ¿no? Ese se domina el estridor, ¿no? Entonces, así estaba la chica, y la piel estaba azul, los labios morados, ¿se acuerdan? Las facies, muy bien, cianótica, estaba cianótica, ¿no? Los labios sobre todo estaban morados, violáceos, etc. Entonces, el oxígeno, que obviamente se transporta a través de la hemoglobina, también va a jugar un papel importante en la coloración de la piel, ¿no? Y aquí hay muchos pigmentos, ¿listo? La bilirrubina, los carotenos, etc. También la vascularización, ¿ok? O sea, una persona que está bien perfundida, con la presión arterial normal, pues los cachetes están rosaditos, las conjuntivas de los ojos están rojas. El pulpejo, ¿no?, lo que se llama retraso venado capilar, está también bien coloradito. Ahora, si la vasculatura es deficiente, la irrigación es deficiente, porque está con la presión baja, porque está perdiendo sangre por una hemorragia interna, porque tiene un shock, porque el corazón no bombea con fuerza, se llama shock cardiogénico, por cualquier situación va a estar pálida, ¿no?, va a estar sudorosa, ¿no?, va a tener una fase totalmente diferente. Bueno, una fase no, una alteración en el color de la piel totalmente patológica.
Y el grosor de la piel también. ¿Listo? Los pacientes con mayor tejido adiposo, aquí no solamente es la piel, y mayor grosor en la dermis y epidermis, también puede afectar la vasculatura. Entonces pareciera que está más pálido, pero es porque la vasculatura está por abajo de la piel. ¿Ok? Entonces, depende mucho de condiciones hereditarias, familiares, de dónde provienen, ¿no? Entonces también juega un papel muy importante. Entonces, primera alteración en la coloración de la piel. Esto ya lo hablamos en lo que son las fases. La palidez. La palidez puede ser transitoria, puede ser por algo patológico, o sea, podría ser por algo fisiológico, pero también por algo patológico, o sea, algo anormal, una enfermedad que esté en el medio, ¿no? Escucharon la frase, está pálido porque, no sé, recibió una noticia y quedó pálido. Entonces, cualquier situación, una emoción violenta, el frío, la angustia, el miedo, puede hacer que un paciente se vea pálido sin que esto tenga una connotación patológica. O sea, no está anémico, no hay menor hemoglobina, menores glóbulos rojos, simplemente producto de la emoción. Recibió una noticia que la sorprendió, que lo sorprendió. Hay situaciones en el organismo que generan vasoconstricción, ¿no? Baja la presión y uno se pone pálido. ¿Listo? Entonces son situaciones vegetativas que hacen de que hay algún cambio que es fisiológico. Ahora, puede ser que también se deba a diversas patologías. ¿Listo? El síncope, que es la pérdida transitoria de la conciencia, puede ser que uno, además de desmayarse, ese es el desmayo transitorio y no se recupera totalmente, uno se ponga pálido. Se puso pálido y se desmayó y ahora se recuperó. El feopromocitoma es una enfermedad, un tumor de las glándulas suprarrenales donde hay mayor secreción de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, etc. Genera palpitaciones, puede también llevar a palidez. Esto sería lo transitorio, por algo fisiológico o por algo patológico. Persistente, la causa más frecuente, y te diría 95% de la que aparece es la anemia. ¿Listo? Aquí hay una situación donde hay menor disponibilidad de glóbulos rojos, y los glóbulos rojos traen consigo la hemoglobina, que es el transportador de oxígeno. Entonces, esta es la causa más frecuente. ¿Dónde lo vamos a evaluar? La palidez, más allá de en la cara, se evalúa muy bien en las conjuntivas, ¿no? Es más, van al médico, el médico te ve el ojo, te la baja para ver si la conjuntiva está rojita o está pálida. Y eso es un buen parámetro cuando los pacientes a veces nos llegan en shock, llegan con presión baja y uno sospecha que perdió sangre. Si está pálido, blanquecino, es un predictor de que está con niveles bajos de oxígeno. También podemos hablar en el lecho ungueal, ¿listo? En la mucosa palpebral, bucal y en la palma de la mano, ¿listo? A veces la palma de la mano está bien pálida, blanca, ¿ok? Producto de una anemia crónica o aguda. Fíjense las fases cómo están totalmente. Las fases tendrían que estar rosaditas, ¿no? Porque hay capilares que hacen que tengan ese color, que adopten ese color. Fíjense las mucosas aquí en el ojo están totalmente blancas. Después vayan al espejo en la casa y fíjense si están rosaditas o no. ¿Listo? ¿Cuál es el valor normal del hematocrito en el hombre y en la mujer? ¿Qué es el hematocrito? Pero para el primero, porque nadie sabe y te lo van macanas. El hematocrito es el porcentaje de glóbulos rojos que hay en la sangre, ¿no? Habitualmente el hombre tiene 45%, la mujer tiene un poquito menos, 40, 38%, producto de que la mujer menstrua y pierde sangre todos los meses, ¿no? Entonces es un poco más bajo. La hemoglobina está entre 14 y 16, ¿listo? Los valores inferiores a eso los subclasifican, anemia leve, moderada y severa. Lo van a llevar en hematología más adelante. Rubicundez. El paciente está con la piel no rosadita, está roja, ¿no? También situaciones fisiológicas, vergüenza, calor, si me ponen en un restaurante cerca de una estufa, ¿no?
la estufa me da calor, se pone roja la piel. Se puso rojo porque, no sé, lo sacaron a exponer al frente, le dio vergüenza y se pone rojo. Se pone rojo porque lo vieron con la novia o con alguien que no. Entonces, puede ser la situación fisiológica, ¿ok? Patológicas, ¿no? El cáncer puede llevar a una rubicundez, pero no tiene ninguna significación específica. El climaterio, porque esto es muy frecuente, las mujeres ya cuando están entrando a la menopausia sufren algo que llaman sofocones, aumento de temperatura. Háblenlo si quieren con la mamá, con la abuela, ¿no? Es muy frecuente, ellos sienten ese aumento de temperatura y se ponen con las fases rubicundas, ¿no? Sienten calor todo el tiempo, ¿ok? Persistente, o sea que la rubicundez se forma prolongada, cuando hay dilatación de los capilares superficiales. Estas son enfermedades autoinmunes o vasculitis, la enfermedad de Rendo Osler-Weber, ¿no? Los pacientes alcohólicos, ¿alguna vez vieron un paciente alcohólico? ¿No? Dan los cachetes bien rojitos. El paciente alcohólico tiene las fases aumentadas, medio redondeadas, hipertrofia de las parótidas, ojos rojos, amarillentos porque hay afección hepática, y además están bien rojitos los cachetes, ¿ok? Porque hay vasodilatación, o sea, hay mayor vasculatura a ese nivel. Los alcohólicos crónicos, ¿no? Cuando hay aumento de la hemoglobina y del hematocrito, ¿qué es lo contrario a la anemia? Anemia es cuando los niveles de glóbulos rojos y de la hemoglobina están bajos, menor a 7 la hemoglobina, anemia severa, ¿listo? Lo contrario a la anemia, o sea, cuando hay exceso de glóbulos rojos, poliglobulia o policitemia, ¿listo? Entonces el paciente está bien rojito porque le sobran glóbulos rojos en la sangre, ¿no? ¿Dónde se ve a ver una policitemia? La vera es la primaria, ¿no? Por una patología de la sangre propiamente dicha, y también hay la policitemia secundaria y fisiológica. ¿Dónde creen que se genera eso? ¿Alguna vez han ido a la zona alta? ¿Han visto a los niños que están rojitos? No solamente es por el frío, ¿listo? La gente a mayor latitud, por la menor presión barométrica, sufre cierta hipoxemia. Por ello, para compensar, generan más glóbulos rojos. Háganle un hematocrito a alguien que vive en Potosí, en Oruro, ellos están con 50, 52%, mucho más de lo que están las personas a nivel del mar, ¿ok? Inclusive, no les han escuchado que los deportistas de alto rendimiento vienen a La Paz, ¿no? ¿Por qué tienen un par de meses? Porque forman más glóbulos rojos y luego se van a competir al llano. Había una famosa ciclista o atleta de México, después se prohibieron eso. Incluso se hacen autotransfusión, ¿no? Entonces, la policitemia es el aumento de los glóbulos rojos, que puede ser por una enfermedad, que es la primaria, o fisiológica por respuesta a la hipoxemia, a la falta de oxígeno. Los fumadores también desarrollan mayor glóbulos rojos porque no pueden oxigenar bien a nivel alveolar. ¿Listo? Fíjense, el cachete está rojito, ¿no? Están rubicundos. Sí. ¿Cómo? Pero no te escuché. ¿Fase? No, claro, habla la fase del enfermo lúpico, del lupus eritematoso sistémico. Esa es una fase en alas de mariposa. Tienen rubicundez, pero solamente en la cara, ¿no? En realidad la rubicundez se manifiesta sobre todo en la cara, pero puede estar también con rubicundez a nivel del tronco, de las extremidades. Ahora estamos hablando de todo el cuerpo, no solamente de las fases. Las fases del paciente con lupus lupínica es un eritema en alas de mariposa, afecta el dorso de la nariz y ambos pómulos. Es uno de los criterios para el diagnóstico del lupus, creo que son como 11 criterios, ¿ok? Pero sí se relaciona. La ictericia, ¿se acuerdan que había fases ictéricas? Esta es la fase ictérica. Esto del paciente, este está súper ictérico y amarillo patito, digamos, ¿no? La piel está amarilla, pero donde más se evalúa es en la esclera del ojo, en la parte blanca que tenemos del ojo. Fíjense cómo está totalmente amarillo. Eso es por aumento de la bilirrubina a nivel sanguíneo, ¿no? Por cualquier patología a nivel del hígado o en la eliminación de la misma a través de los conductos.
¿Listo? No solamente se tiñe de amarillo la cara, sino también el tronco. El paciente está amarillo. ¿No? Es una alteración peligrosa en la coloración de la piel, que si no la trato en forma inmediata puede traer consecuencias graves para el paciente, ¿no? Pero a su vez la ictericia tiene sus tintes, ¿listo? Tenemos la ictericia flavínica, es un tinte amarillo pálido. Esto es propio de la anemia hemolítica, ¿listo? Cuando se destruyen los glóbulos rojos, ahí viene el nombre de hemólisis, lisis, muerte, hemo de sangre. Hay destrucción de los glóbulos rojos justamente por una patología autoinmune, ¿no? Ejemplo, la púrpura trombocitopénica trombótica. Tenemos la anemia verdínica. Esta es intensa y prolongada, es una ictericia de un tono amarillo verdoso y es típico cuando hay una obstrucción del conducto colédoco. El colédoco es el conducto que se une a partir del cístico y el hepático, ¿no? El hepático trae la bilis del hígado, se une con el cístico que almacena en la vesícula y forman el colédoco que desemboca a nivel del duodeno. Cuando hay una obstrucción en el colédoco, esa bilis se absorbe, se va al torrente sanguíneo y tiñe la piel, las escleras de color amarillo verdínico. La rubínica es levemente rosado y es sugestivo de la hepatitis viral, ¿no? La hepatitis A, B o C. A ver, la fiebre amarilla es una patología de afección multisistémica. Puede afectar, bien que también lo hace, puede generar una hepatitis. Entonces, hepatitis es la hepatitis habla de una inflamación del hígado, habitualmente por una infección, ¿no? El dengue también genera inflamación del hígado, hepatitis viral. No es hepatitis A, que es habitualmente por un contagio mano-boca, ¿no? Por comer alimentos contaminados. Hepatitis B y C es por transmisión sexual o por vía cosanguínea, ¿no? En cambio, la fiebre amarilla genera un cuadro sistémico, puede generar caída de las plaquetas, puede generar hemólisis, destrucción de los glóbulos rojos y puede generar ictericia cuando también hay afección del hígado. Pero lo hace el dengue, lo hace el chikungunya, algunas variantes, ¿no? Son casos graves de hepatitis por estos vectores. ¿Listo? Pero la fiebre amarilla no viene de que todos se van a poner ictéricos, ¿no? Hubo, cuando nació esta enfermedad, pacientes que debutaban con afección hepática, de ahí viene el nombre de la fiebre que los pone amarillos a los pacientes. Pero hoy en día hay muchas variantes, algunos pueden evolucionar con daño hepático o ictericia, pero hay otras patologías más frecuentes. Patologías que llevan a ictericia, en nuestro medio, la cirrosis hepática. ¿Listo? Causa número 1, el alcohol, ¿no? Aquí la gente suele tomar todos los fines de semana y cree que eso es sociable, digamos. ¿Usted toma alcohol? Sí, social, o sea, ocasionalmente, ¿cada cuánto? Cada semana. Cada semana ya es alcohólico, ¿no? Con afección hepática. Entonces, en nuestro medio hay mucha patología. Causa número 2, las obstrucciones o las piedras, los cálculos en la vesícula. Trancan el conducto, el paciente se tiñe de amarillo. Causa número 3, las hepatitis de origen viral. Causa número 4, las patologías, ¿no? Que tienen que ver con la parte oncológica, el hepatocarcinoma, etc. ¿Listo? Entonces, la ictericia tiene sus tintes y hay que saber determinarlo. La cianosis es la coloración azulada o violácea de la piel que se hace expresiva sobre todo en las mucosas, en la mucosa oral, en los labios, en el pulpejo de los dedos, producto de la falta de oxígeno en la sangre. Un paciente que estuvo en el río y lo trae por casi ahogamiento va a estar cianótico, azulado, ¿no? Producto de la falta de oxígeno. En pacientes que tienen un cuadro de hipotensión arterial, se denomina shock, ¿no? En cualquier causa, hay alteración en la circulación periférica. Entonces el paciente está con cianosis, piel marmórea, violácea a nivel de las extremidades sobre todo, porque
porque el organismo prioriza el flujo sanguíneo a los órganos más importantes y la piel se torna marmórea, violácea, de color azulada, ¿no? Hay una cianosis de origen periférico. Fíjense, cuando hay hipoperfusión por una causa habitualmente una causa de estabilidad hemodinámica como es el shock, y cianosis central cuando compromete piel y mucosas, secundario a cortocircuitos, hay comunicaciones en el corazón, o sea, el paciente no tiene un cuadro de inestabilidad, pero la sangre no se oxigena. Cuando hay una patología de comunicación intraauricular, a ver, vamos a hacer un repaso anatómico para que me entiendan. El corazón tiene dos aurículas y dos ventrículos. La sangre que viene del lecho venoso, a través de la vena cava superior e inferior, la sangre sin oxígeno llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y luego a través de la arteria pulmonar se va al pulmón. En el pulmón la sangre se oxigena, a través de las venas pulmonares la sangre bien oxigenada al 100% llega a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y sale expulsado por la aorta a todo el organismo. Cuando hay una comunicación interauricular, o sea, entre aurícula derecha e izquierda, se llama shunt o shunt, la sangre no se oxigena, o sea, no va al pulmón, pasa de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, no toda, ¿no? Por supuesto no lograría vivir, pero gran parte de la sangre pasa a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda, de ahí al ventrículo izquierdo y sale medianamente oxigenada, ¿no? Estos cuadros después se diagnostican en la infancia, si no se operan los pacientes lamentablemente no logran llevar una vida normal. Entonces eso se llama cianosis de origen central. Hay una patología que afecta la normal oxigenación de la sangre. La sangre se oxigena en el pulmón, en los alveolos, donde hacen la hematosis, ¿no? El intercambio de oxígeno que llega a través de la respiración a los capilares, pero si la sangre no llega al pulmón porque puenteó entre las aurículas, el tratamiento sería cerrar, ¿no? Una intervención quirúrgica que hay que cerrar. Lo mismo pasa cuando hay comunicación intraventricular, eso es mucho más grave. Diría que si no se opera en forma inmediata el paciente no logra sobrevivir. La melanodermia, ¿no? Es la coloración excesiva negruzca de la piel por mayor producción de melanina. ¿Dónde se manifiesta esto? Sobre todo en situaciones o en lugares, ¿no? Como los pezones, la areola mamaria, los genitales, el perineo. El paciente adopta una coloración más oscura de lo habitual, no por una cuestión genética, sino porque tiene mayor producción de melanina. Patologías que generan esto: insuficiencia suprarrenal, el embarazo genera unas estrías de color negruzco que se llama cloasma gravídico. El hipertiroidismo también. ¿Alguna vez se les ha tocado ver, o por ahí lo harán más adelante en la práctica, un paciente con insuficiencia suprarrenal? Uno cuando lo ve pareciera que vino de África y todo, y dicen, no, él era de tez trigueña, digamos, ¿no? Y esta patología genera toda una desregulación hormonal con producción de melanina y la piel adopta una coloración mucho más oscura. La hemocromatosis, ¿no? Es una coloración bronceada con cierto brillo, así tipo sepia, fíjense, ¿no? Secundario a la hemosiderina de la piel. La hemosiderina se forma a partir de la degradación de la hemoglobina, es un pigmento. Esto afecta también a vísceras, o sea, puede llevar a una infección sistémica de vísceras como el hígado, el páncreas, el corazón. Este es un cuadro grave, la hemocromatosis. La depigmentación es cuando el paciente no genera la melanina, o sea, lo inverso a la melanodermia. Aquí se puede generar, puede ser algo parcial como estos pacientes que se va despigmentando la piel como el vitíligo, o el albinismo que directamente no hay melanina. O sea, todo lo que debería tener la melanina está ausente, ni siquiera los ojos son blancos, ¿no? La piel, el pelo, todo es blanco porque hay ausencia total de esta hormona que es la melanina. Bueno, vamos a quedar ahí. ¿Listo? Entonces, hasta ahora vimos solamente lo que es las alteraciones en la coloración de la piel, las lesiones primarias y secundarias en la piel.
nos quedan las alteraciones vasculares de la piel, después se viene el pulso venoso, pulso arterial, y la siguiente clase yo creo que vamos a tener todo lo que conlleva el examen físico general. ¿Ok? No se olviden, después vienen signos y síntomas generales y se viene el primer examen de la competencia 1. ¿Ok? Si no que no estén estudiando, porque no quiero llegar a la última semana de la maratón. Había dicho que medicina es lectura constante, ¿no? Todas las materias